¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a Ciudad 25, este espacio de debate, análisis, entrevista, donde tocamos los temas más relevantes para la capital del país, pero también otros estados de la República que influyen en el día a día en el quehacer de nuestro país. Quiero dar la bienvenida a mi invitada, la senadora Beatriz Mojica. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Eres guerrerense, te consideras afrodescendiente Sí, y así además es. hoy eres presidenta de la Comisión de Cultura del Senado. Así es, bueno, yo como afrocalentana, soy de la Costa Chica de Guerrero y crecida también en Tierra Caliente. Soy afromexicana y soy la primera senadora electa por esa acción afirmativa. Y estamos trabajando mucho en el Senado en ese tema porque tiene mucho que ver con los temas culturales también de nuestro país y que nuestro país reconozca sus raíces, que son las que forman el Estado mexicano, que es la raíz indígena, desde luego, pero también hay una raíz afromexicana, que junto con la raíz española hacen la conformación de la nación mexicana. Y esto es algo muy importante porque ahora en el segundo piso de la transformación, una de las reformas más importantes que hemos aprobado, una reforma constitucional, es la de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y esta reforma, que estamos ya en la ley general, que pronto entrará, será enviada a consulta, que la está haciendo la Consejería Jurídica y que la hicimos con la participación de senadores, senadoras y organizaciones indígenas y afromexicanas, irá a consulta. Y para este país es muy importante esta ley, para la propia Ciudad de México, porque tenemos mucha población indígena y afromexicana en todo el país. Claro. Y estas poblaciones son las más rezagadas en el desarrollo en términos de pobreza, digamos. Por tanto, la ley general le va a dar otro impulso, no solo porque nos reconoce como sujetos de derecho público, sino porque habrá políticas públicas de atención muy particular para que avancemos. Ahora que salió este informe del INEGI de la pobreza, de cómo se cayó la pobreza en nuestro país en 13.5 millones, lo que vemos son los faltantes todavía. Claro. Y los faltantes están en las poblaciones indígenas y afromexicanas. Sí, de 60 le quitaron 13, pero hay todavía muchos millones de mexicanos y mexicanas, y es una realidad que ya se empieza a hablar con los términos adecuados. Muchos años, muchas décadas en México hablábamos de los indígenas, de las comunidades, incluso de sus tradiciones. Hoy estamos empezando a hacer más natural el lenguaje afromexicano, ¿no? Estamos diciendo, hay afromexicanos en nuestro país, también son sujetos de derecho. Tú te consideras una senadora, la primera que llega por esa vía. Y es muy interesante tenerte en la mesa porque te vi activa en las redes sociales ahora que fue la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y convergen tres cosas muy interesantes. Esta relación del Senado con la Suprema Corte, una senadora que se considera afromexicana, que habla del derecho de los indígenas y el pueblo afromexicano, pero también eres presidenta de la Comisión de Cultura. Y lo digo por lo siguiente. Vimos un evento público que no tiene precedentes en México, de la Corte, una Corte que al final conforma uno de los tres poderes en el país, en el cual vimos una especie de ritual con comunidades indígenas, donde los nuevos ministros y ministras se hincaron, recibieron una especie como de bendición, se habló incluso de deidades mexicas como Quetzalcóatl. ¿Eso está bien? ¿Está bien que en México empecemos a mezclar estos rasgos culturales con las tomas de protesta legales, con la formalidad de nuestras instituciones? Bueno, es un reconocimiento de nuestras culturas originales. El tema es que México durante muchos años se negó la existencia de todos estos temas que existen en el territorio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto, Rodrigo. México negó durante cientos de años la existencia de los pueblos negros. Solo fuimos reconocidos en 2019, por ejemplo. Tiene 6 años apenas que México reconoce sus pueblos negros. Pero si tú vas a Guerrero, por ejemplo, Acapulco es un pueblo negro, es un pueblo afromexicano, porque ahí llegaban los barcos con esclavos durante 400 años. Imagina cuántos barcos llegaron en 400 años, en 4 siglos, antes de la abolición de la esclavitud. El ejército de Vicente Guerrero era un ejército de cimarrones, de hombres negros que habían escapado de la esclavitud. Hicimos la independencia de México, es decir, estábamos aquí presentes para formar la nación mexicana. Las costas de Guerrero, si tú conoces las costas de Guerrero, pues son pueblos negros, igual que las costas de Oaxaca. El jarocho, los jarochos de Veracruz es la mezcla de los pueblos negros y de los pueblos indígenas. Y entonces tenemos expresiones culturales vivas.
Dime entonces, aparte del tema afromexicano, ¿quién en este país no ha escuchado hablar de los rituales indígenas, de una limpia? ¿Qué es lo que decimos en el lenguaje cotidiano los Hazte una mexicanos? limpia cuando te está Oye, yendo mal, ¿no? hazte una limpia. ¿Es algo en lenguaje cotidiano? Claro. En cualquier clase social. Es un recordatorio de nuestros orígenes indígenas. Y por tanto, estos rituales que vimos en la Suprema Corte es en reconocimiento al tema cultural. ¿Te sientes reivindicada al ver este tipo de rituales? A mí sí me da mucha emoción. Te da orgullo. Me da orgullo, me da emoción, porque este país se negó durante tantos años a reconocer la riqueza cultural que teníamos. Y entonces las comisiones de cultura, por ejemplo, ahora nosotros decimos que en el Senado, el pueblo llegó al Senado. Y a la Suprema Corte también acaba de llegar el pueblo a la Suprema Corte, una corte emanada del pueblo. Y el pueblo, al llegar al Senado, por ejemplo, hace que la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos por primera vez tenga indígenas y afromexicanos. Y eso cambia totalmente porque, por ejemplo, hay muchos eventos culturales en el Senado ahora de todos los estados que los senadores llevan para reconocer sus orígenes, las tradiciones, la cultura. ¿Qué pasaba antes en las comisiones de cultura? Que solo estaban pensadas, o en la cultura en México, en lo que se consideraba, entre comillas, alta cultura, o sea, la cultura tradicional, la música, la danza, la música clásica, todas estas expresiones culturales, y estaban fuera las expresiones culturales tradicionales, o si no estaban fuera, estaban un poco olvidadas, digamos, ¿no? Hoy hay una reivindicación, o sea, la cultura se compone también en nuestras danzas tradicionales, son parte de la riqueza cultural de México. Claro. Entonces, eso es lo que estamos viendo en las instituciones, un reconocimiento a esta perspectiva. Y a mí se me hizo muy simbólico y de mí se me da mucho orgullo cuando la presidenta tomó posesión y que lo hizo al lado de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, de los pueblos afromexicanos, en el Zócalo, acompañada con todas esas, y también hicieron un ritual. Claro. O sea, es el reconocer que también tenemos esas raíces. De hecho, esas son nuestras principales raíces. La de todos los que somos mexicanos. De todos, o sea, a menos que alguien sea hijo totalmente de extranjero. Pero es parte de nuestras raíces y de nuestro aprendizaje. Entonces, me parece muy interesante que hoy en la Suprema Corte, muy importante, llegue por primera vez un ministro indígena, y confiamos en que la justicia ahora sí llegará al pueblo, porque es uno de los grandes faltantes que tiene nuestro país. Y ahí quiero entrar, senadora. Vamos a hacer una analogía con algo que critica mucho Morena, ¿no? Hablamos de Benito Juárez como un indígena que fue presidente de la Corte y presidente de la República, pero los grandes logros de Benito Juárez no fue ser indígena y presidente, ni de la Corte ni de la República. Fue lo que hizo siendo presidente de la Corte y lo que hizo siendo presidente de la República, más allá de sus orígenes o su etnia. Llegó Vicente Fox a la presidencia de la República, que se consideró un parteaguas en la historia, la primera vez que la oposición gobierna en México, y la gran crítica de Morena, quien llega sexenios después a la presidencia fue, sí llegó Fox a hacer alternancia, pero ¿qué hizo Fox? Mantuvo los mismos factores de poder, no hubo cambios radicales hacia la pobreza en México, realmente se formó lo que ustedes denominan el PRIAN. Ahora está una presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, gobernando la República, tienen un presidente de la Corte en una reforma que impulsó Morena, de origen indígena. La carga social, el reto es mayúsculo, senadora. Ahora viene el cumplir, el que realmente se vea una justicia no de discurso, no decir la justicia para los pobres y de los pobres, sino justicia justa, senadora. Sí, así ese es el reto, y es una gran apuesta la que estamos haciendo, pero confiamos que va a ser una apuesta positiva para el país. Me parece que Morena, el presidente Andrés Manuel, le cumplió a México porque hizo un cambio de régimen en la práctica muy importante. Hizo reformas importantes, programas sociales importantes, con los mismos recursos porque no subió impuestos. Atendió la pandemia, que fue muy difícil para las economías mundiales, por ejemplo. Salimos rápido de ese bache gracias a todos los programas sociales. La CEPAL reconoció a México por ello, por ejemplo. Entonces, hubo cambios importantes. Hoy, con la presidenta Claudia Sheinbaum, muchos de esos cambios se están concretando en la ley porque tenemos los 2/3 partes del Senado y de la Cámara de Diputados. E hicimos una apuesta muy extraordinaria para el país, que la puso en la mesa Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, y el Congreso, esta legislatura que el año pasado la llevamos a cabo a la práctica, digamos. Se hizo la ley, la reforma judicial. Sí.
Todos los jueces y magistrados y ministros fueron electos por el pueblo. La gente salió a votar. El reto que tienen es enorme, pero confiamos en que la reforma judicial se hizo lo propio para que la gente pueda acceder a la justicia. Si hay que corregir algo en los próximos años, seguramente se tendrá que corregir, pero hay que darle tiempo a que el fruto madure, a que veamos los primeros resultados, digamos. Y de esa manera se tendrá que ir corrigiendo. Me parece que por lo pronto tenemos una Suprema Corte que se atrevió ya a abrir las puertas, digamos, eso es un tema muy simbólico. Sí, sí es. Pero la Suprema Corte había cerrado su puerta principal desde hace muchos años. Entonces, abrir las puertas implica el pueblo llegue a este espacio y el pueblo sea escuchado para que se le dé justicia. Ese es el reto que tenemos y ese reto tiene que trasladarse desde luego a las cortes de justicia de los estados. Y también tendremos que avanzar posteriormente a los ministerios públicos. Es decir, todavía hace falta muchas reformas para que podamos tener plenitud en el acceso a la justicia. Pero ese es uno de los reclamos más sentidos del pueblo de Guerrero y de México en un país que tiene, que empieza esta nueva corte con un 98% de impunidad, es decir, de cada 100 delitos que se cometen y que se denuncian, solo se atendían 2. Atenderse no significa resolverse, además. Entonces, es un gran reto. Confiamos mucho en que los perfiles que llegaron a la Corte son perfiles comprometidos con México. Desde luego, en Hugo Aguilar, que es el presidente de la Suprema Corte, que es un compañero indígena, pero es un compañero indígena que tiene un alto grado de preparación, que tiene mucha experiencia y sobre todo sensibilidad. Que yo creo que Benito Juárez es tú dices, bueno, hizo muchas otras reformas, no solo por ser indígena, no, es que el ser indígena le dio la sensibilidad necesaria para hacer esas reformas. Como a Vicente Guerrero, el ser afromexicano le hizo perseverar en la lucha hasta que logró la independencia. ¿Por qué? Porque una es la causa política. Por ejemplo, la causa política de Vicente Guerrero era la independencia, pero su causa social era la abolición de la esclavitud. Entonces, la causa social de Benito Juárez para hacer grandes reformas era las injusticias que él veía alrededor y que las conoció por venir de donde venía. Entonces, y esta corte, la apuesta es que emana del pueblo. Va a ser una corte muy observada, senadora, muy criticada. Muy observada, desde técnicamente luego. También va a necesitar mucha diligencia y el reto es mayúsculo. Pero yo creo que lo van a hacer bien y por lo pronto en el Senado de la República pues los vamos a acompañar, como estamos acompañando a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como en la parte legislativa. Y acompañar, pero también van a ser un contrapeso. Tienen que serlo. También estaremos muy pendientes. Yo creo que va a haber grandes cambios, vamos a ver. Por ejemplo, una cosa muy importante en la ley es la separación del Tribunal de Disciplina Financiera, sí. Que ya no sea a cargo del mismo presidente de la Corte, porque pues, ¿cómo te supervisas tú mismo? No, claro. Eso implicaba que si había denuncias contra jueces, por ejemplo, por cuestiones de acoso, de todo, de corrupción, etcétera, pero si el juez era hijo del ministro, pues nadie lo castigaba. Ahora que el Tribunal de Justicia esté separado, va a implicar una supervisión y revisión muy puntual para que las cosas marchen. Senadora, se nos acaba el tiempo. Te invitamos en unas semanas, en unos meses, para que vayamos analizando y evaluando la implementación de esta reforma. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Y estén pendientes, muy pendientes de las reformas que habremos de hacer en este periodo, segundo año legislativo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.